Bueno, chicas, estamos aquí en un directo más de la comunidad. Vamos a tope. Yo creo que hoy tenemos un temazo que quien más o quien menos nos afecta o nos afectará o nos interesa y tiene mucho interés, si no ahora en cuestión de tiempo. Y cada vez somos más, por suerte, las mujeres que sentimos esa necesidad, ¿no? De conocernos, de saber qué pasa o qué va a pasar y de coger las riendas de nuestra salud en todos los sentidos. Entonces, bueno, yo creo que a todas no os conozco. A la mayoría sí, pero a todas no. Bueno, así un poco por romper el hielo, yo me llamo Ana, soy dietista nutricionista, estoy especializada en hormonas. Y quien me conoce sabe que lo mío es pasión, ¿no? Por aprender, por compartir, y si no, pues no existiría este grupo. Me dedicaría a mi consulta 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Pero siempre hay que ir un poquito más allá y si hay algo que te apasiona, pues yo creo que compartirlo, pues forma parte también de esa pasión. Para empezar, a mí me gustaría mucho que me dijerais. Acabo de dar acceso, hemos empezado y estábamos en que necesito que me digáis las que queráis, si no por el chat os quitáis micro, para mí no hay problema. ¿Qué es para ti menopausia? Venga, Mari Carmen, que a ti te veo. Tu cara me da feedback. ¿Qué es menopausia? Yo es que he estado estudiando mucho. Bueno, pero ¿tú cómo lo definirías? Menopausia es un día. El día que Vale. te has pasado 12 meses sin que te haya venido la regla, estás en Ole, menopausia. ole. Antes de eso es Estamos ahí muy peri pro. y después de eso pos. Vale, bien, ¿No? perfecto. Pero tú, ¿cómo lo definirías fuera de lo que es los libros, la teoría? Pues que menopausia es cuando dejas de ser ya fértil y Vale, empieza, es otra etapa, que no es ni vale. buena ni mala, es una etapa diferente, que tu cuerpo Eh, tiene otra vez 1000 cambios, igual que cuando es la adolescencia. ujú, Tiene síntomas, algunos se llevan mejor que otros y no todas las mujeres tienen los mismos síntomas y que te tienes total. que cuidar un poco más y es como, tienes que reivindicar que a partir de ahora es cuando te tienes que cuidar más y eres tú. Mm, Porque hay cosas diferentes, ¿no? A lo que igual estás acostumbrada a que responda tu cuerpo. Muy bien. Sí. ¿Alguien quiere añadir algo más? Se pueden decir cosas como es un rollo, podéis decir lo que queráis. Cada una con su experiencia y con su sensación, ¿eh? Pero bueno, supuestamente es una etapa, a ver, es una etapa más, pero es un carrusel de emociones, síntomas y días muy raros. Totalmente, totalmente. Hay quien dice que es una mierda, literalmente, por esos cambios, ¿no? Que al final pues te tienes que como reencontrar contigo misma y hacer un trabajo de fondo pues que muchas veces es muy incómodo. Bueno, pues cualquier definición que cualquier mujer le dé es totalmente lícito, porque eso va en base a lo, como cada una lo siente, ¿no? Así como hay mujeres que, no, que pueden decir, pues yo no me he enterado, pues tal. Hay otras mujeres que hace ya muchos años que tuvieron ese cambio de etapa y que todavía pues, van recogiendo consecuencias. Simplemente como curiosidad, porque yo soy la reina de la curiosidad, hace unos días estuve indagando sobre la historia de la menopausia y creo que también nos ayuda un poco repescar esto porque nos da como un poco de luz a todos esos mitos o toda esa percepción que tenemos de esta etapa, ¿no? Fijaros qué curioso cómo la cultura grecorromana lo explicaba como el cese de la retención de fluido del cuerpo de la mujer y la incapacidad para expulsar toxinas, ¿no? Era como que en el momento en el que la mujer dejaba de menstruar, no se limpiaba y entonces digamos que dramatizaba o entraba en etapa de histeria. Ahí lo dejo, ¿eh?
Luego Hipócrates, que sabemos que es el padre de la medicina, fue de los primeros en mencionar la menopausia en los escritos y la describía como flujo menstrual, además de referirse al útero como el lugar donde se centraban todos los males que padecían las mujeres. De hecho, por eso se llama, en medicina es hístero, que viene de histeria. Ahí lo dejo también. Y si vamos avanzando un poquito más, vemos cómo el término ya fue acuñado por un francés en 1816 para describir el síndrome menopáusico en mujeres de clase alta, porque claro, las mujeres de clase baja, la edad vital no era tan larga. Entonces, claro, principalmente esto se producía en las mujeres de clase alta. Y lo describió como una edad crítica o infierno de las mujeres. Por otra parte, el término climaterio, que ahora hablaremos de él, del latín climacter, significa peldaño y fue conceptualizado tras 1857, porque ahí se descubrió la relación entre la función ovárica y el cese menstrual. Ahí lo dejo. Entonces, creo que el ver toda esta historia, ¿no? Pues nos hace un poco como entender las dificultades, ¿no? Que hemos ido viviendo y el cómo incluso la propia medicina ha tardado mucho, porque a día de hoy todavía contáis cosas que dan miedo de experiencias y bueno, y cómo vamos cambiando, ¿no? Todo esto, dando una patada con todo esto y preocupándonos pues, por mejorar sin este tipo de chorradas varias que, bueno, al final desde el desconocimiento, pues vale, pero entiendo que quién va a estar de acuerdo con estas cosas. En fin. Entonces, como bien ha dicho Mari Carmen, la menopausia es un momento determinado o un día determinado, aunque bueno, eso de contar días pues también es un poco raro, ¿no? Pero creo que esta imagen, que supongo, Mari Carmen, que la habrás bicheado por ahí en tus investigaciones, climaterio, digamos que es esa etapa que engloba todos esos cambios hormonales. Premenopausia es el tiempo previo a la aparición de signos y síntomas, o sea que fijaos que hay muchas mujeres que incluso pues, a partir de los 40, 40 y ya pueden estar en premenopausia y aunque todavía no hayan tenido ningún síntoma o ningún signo o incluso en las analíticas todavía no se refleje, pues ya está dando por finalizado esa reserva ovárica, ¿no? La perimenopausia es cuando empiezan a aparecer síntomas y signos hormonales y luego la menopausia es, como muy bien ha dicho ella, esa ausencia de 12 menstruaciones, ¿no? Una regla sin año. Muchas mujeres lo que presentan es ausencias espontáneas, ¿no? Pues ahora me ha venido, ahora 3 meses sin, ahora me ha venido 2 veces, o incluso aumento del sangrado, quiere decir que van transcurriendo así hasta que ya está 12 meses sin ella. Y luego, pues la menopausia, evidentemente, ese tiempo desde que ha habido ese cese de un año hasta pues que ya no se vuelve a ver. Yo siempre comento lo del cese de un año como que viene al año para despedirse, ¿no? Para que te acuerdes de lo que era, vuelvas a usar o buscar, salir corriendo a por compresas porque ya se te había olvidado comprar, o ese día te manches y te cagues un poco en todo y luego ya está, ¡hala! Se acabó. Hay mujeres que para ellas eso de que se cese la menstruación es algo positivo porque han tenido una experiencia con ella bastante mala, por el motivo que sea, y hay otras pues porque pues, simplemente pues, es un cambio más. La cuestión o el melón son esos síntomas y signos que se presentan. Generalmente, no en todas. Hay mujeres que pueden cumplir con todos, otras que no, otras que tienen unos sí y otros no. Sí que es verdad que la mayoría, con el tema del dormir, sí que suelen coincidir mucho todas en este sentido. Pero bueno, también esto va con la edad, independientemente del sexo. Bueno,
Tema de los sofocos, que yo diría que es lo más limitante, ¿no? Para todas. Las irregularidades en el ciclo menstrual antes de que se produzca ese cese, los cambios, por supuesto, en el estado de ánimo, ¿no? Irritabilidad, ansiedad, incluso síntomas depresivos, ¿no? Claro, esto tiene mucho sentido porque hay ese reconocimiento con ese nuevo yo, ¿no? Ahí el hecho de ahora quién soy, ¿no? O quién era y volver a reencontrarme, te da como, yo lo definiría como un golpe nuevo de realidad ante tu nueva yo, dado que tú llevabas X, ¿no? Pues 45, 50, 55, los años que fuera, actuando de una manera cíclica y en ese momento es como, ¿qué ha pasado, no? Ahora no tengo esa, no estoy tan vivaracha en ese momento del ciclo, incluso tan amorosa, ¿no? O no tengo ese sentir de atractivo que te dan esas hormonas, del que muchas mujeres no somos ni siquiera conscientes cuando no conocemos nuestra ciclicidad o no le prestamos atención, y luego es como, ¿qué me está pasando, no? La sequedad vaginal también considero que es otro gran melón del que debemos hablar abiertamente, compartir estas limitaciones, ya no por las redes, por las relaciones sexuales, sino por las molestias que nos pueden llegar a causar, ¿no? El no estar habituada a esa sequedad y el poder compartirlo, pues ya sea con nuestro ginecólogo o ginecóloga, o incluso en consulta lo comentan conmigo y lo valoramos, lo suplementamos. Quiere decir que, y ojo importante, cuando hablamos de sequedad, aquí lo pone como vaginal, pero yo lo digo mucho en consulta, sequedad de mucosas en general, ¿eh? Podemos notar sequedad en boca, en garganta, en oídos, mucho picazón en los oídos, en ojos, en la piel, en el pelo. Quiero decir que es que los estrógenos tienen receptores a nivel de todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, no normalicemos eso porque con hábitos y con determinada suplementación de la cual podemos hablar después, esto se puede mejorar mucho, muchísimo, ¿eh? Cambios en la libido, por supuesto, esto es algo evidente porque al final cuando más libido tiene una mujer es en el momento de la ovulación, entonces esto ya ha cambiado. Y la dificultad para dormir sí que es algo que trastorna muchísimo por el hecho de que cuando no hay un sueño reparador es la pescadilla que se muerde la cola, por lo que no hacemos una buena reparación, no estamos de buen humor y así vamos enlazando falta de sueño, incluso niebla mental que se puede juntar con todo, ¿no? Y como no, los sofocos nocturnos, que incluso eso os puede llevar a estar constantemente incluso constipadas o con gripe, ¿no? Porque claro, me destapo, me da frío, me vuelvo a tapar y así sucesivamente. Eso es algo que pasa mucho, sobre todo en invierno, ¿no? Algo que añadir aquí, si queréis interrumpirme yo, encantada. Cuando, para mí, visualizar la menopausia con 4 pilares es algo lo más cómodo, ¿no? Y ahora vais a entender a qué me refiero. Pienso que, al igual que en los hábitos, hay 4 pilares fundamentales en lo que es nuestro bienestar en general. En este momento de menopausia o cambio hormonal o cambio de etapa, tenemos que visualizar estos 4 pilares porque hay vísceras implicadas que probablemente no les damos la importancia que tienen. Y solo nos focalizamos en caída de estrógeno, malestar, sofocos, patatas, sí, pero aquí hay cosas detrás que no le estamos dando la importancia que deberíamos de darle. Bien, entonces, vamos a empezar a desgranar uno a uno para que así vayáis entendiendo un poco a qué me refiero. Inflamación y estrés oxidativo. Cuando hablamos de inflamación, esto que está ahora tan de moda, ¿no? La dieta antiinflamatoria, 18 millones de vídeos de si estás inflamada, come no sé cuánto, ¿no? Entonces, pero ¿cómo definiríamos
inflamación? Esa es mi gran pregunta. ¿Esto tiene una definición? ¿Es una sensación? ¿Se ve? ¿Se palpa? ¿Cómo se describe? Porque cada persona lo puede describir de una manera diferente, ¿no? Hay quien lo asocia, se me hincha la tripa cuando como, hay quien lo asocia, me siento hinchada en general, retención de líquidos y demás, y hay quien lo asocia, pues se me ha hinchado un brazo, ¿no? O me da un golpe en el codo. Entonces, la definición de inflamación y que va unida a estrés oxidativo, por eso las he puesto juntas, es importante que entendáis que cuando hay procesos en nuestro sistema que no están funcionando de forma adecuada, por el motivo que sea, entre esos motivos puede ser por falta de nutrientes o por exceso de tóxicos. ¿Esto qué quiere decir? Si una célula necesita ácido fólico, B12, hierro, antioxidantes como el NAC, Q10, etcétera, para funcionar de forma adecuada y no lo obtiene, lo que tiene que hacer es, a partir de otros nutrientes, hacer doble faena para poder trabajar, para secretar lo que necesita. Claro, este doble trabajo tiene consecuencias. Y esas sustancias, consecuencias de este doble trabajo, producen esa señal del sistema a esto no tendría que estar aquí. Entonces, esa es esa famosa inflamación. Si hay tóxicos en el sistema, nuestro sistema alerta ante estos tóxicos y genera esas partículas proinflamatorias. Entonces, no sé si se ha entendido bien, Mari Carmen, a ti que te veo, pero esto sería la definición de inflamación, a cómo nosotros lo entendemos, pero es esa realidad de me siento inflamada, ¿vale? Es una sensación, pero viene como consecuencia de o un exceso o un defecto de cosas que están dificultando que ya sea hígado o intestino o una célula en concreto pueda hacer su función. A colación de esto viene el estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo que también escuchamos mucho, sobre todo esto se oye en anuncios de temas de cremas para la cara, ¿no? De antioxidantes y cosas así, no sabemos muy bien a qué asociamos esto. El estrés oxidativo al final es cuando hay demasiadas de estas partículas y por lo tanto el sistema no puede trabajar de forma adecuada. Por eso os digo que va todo relacionado. Al final son términos de los que hablamos muy a la ligera, pero en realidad no sabemos lo que están significando. De aquí que por medio de nuestros hábitos aportemos a nuestro sistema los nutrientes que necesita y evitemos la entrada de tóxicos todo lo posible, para evitar tanto la inflamación como el estrés oxidativo. De hecho, por esta razón os he puesto ahí lo de incluir grasas buenas en la alimentación. Con grasas buenas entenderéis sobre todo que nos referimos al famoso omega 3, ¿no? Que lo encontramos en los frutos secos, a las semillas, y que estas sustancias las catalogamos como antiinflamatorias, ¿no? Porque nos ayudan a resolver todas estas consecuencias de que hayan habido estos déficits o este exceso de tóxicos. Y por supuesto, priorizar el consumo de antioxidantes, porque claro, si tengo un exceso de oxidación, necesito que desde fuera me den antioxidantes para poder ir limpiando todo esto. Antioxidantes como cuáles, por eso os había dicho lo de papel. Necesitaremos sobre todo frutos rojos, que sabéis que soy muy pesada con el tema, pero es lo que hay. Y podemos aportar otro tipo de antioxidantes como por ejemplo las crucíferas. Las crucíferas, brócoli, coliflor, sobre todo el brócoli, pero bueno, brócoli, coliflor, coles de Bruselas, a quien le guste, no son muy amadas, cale, etcétera, nos van a ayudar mucho en fases de detoxificación hepática, ¿vale? Luego tenemos los arándanos, la remolacha, la fresa, las frambuesas, etcétera. Sí, sé que los arándanos están hiper caros. El otro día los vi en Mercadona y dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, por Dios?
Pero sí, temporada. Pero ahora tenemos la granada, señoras. Entonces, a tope con la granada, ¿eh? Buscad técnicas para hacerlo rápido, porque es un rollo, y llevar vuestro tupper de granada, que ahora podemos beneficiarnos de sus antioxidantes. Vale, seguidamente a esto, o unido a esto, tenemos el otro pilar, que es salud digestiva y hepática. Fijaros que va todo un poco unido, porque aquí, gracias a nuestro señor hígado, podemos metabolizar bien los estrógenos. Cualquier hormona va a pasar por hígado, que es el encargado de decidir si se desecha, se produce o si se modifica. Junto a esto, abrimos melón y hablamos de la salud digestiva, que está tan de moda y que vemos tanto en consulta de nutrición. ¿Qué pasa con nuestra salud digestiva y qué impacto puede tener esto en este cambio de ciclo vital y esta nueva etapa de la menopausia? Pues mucho, mucho más de lo que creemos. Ya no solo por absorción de nutrientes o paso de tóxicos, ojo, sino porque en nuestro intestino tenemos unas bacterias que se llaman estroboloma, toma nota, Mari Carmen, que van a ser encargadas de metabolizar estrógenos. Por metabolizar quiero decir de ayudar a expulsar o devolver al torrente sanguíneo. Por lo que si no tenemos una microbiota diversa y saludable, nos va a dificultar este trabajo con los estrógenos. Melón. Y vosotras diréis, ¿y qué es una microbiota diversa, Reina? Pues eso. Para tener una microbiota en diversidad, esto quiere decir que haya gran cantidad de grupos de microorganismos diferentes y que se vayan sosteniendo entre ellos. Los principales problemas de microbiota surgen cuando un grupo de microorganismos sobrecrece por encima de otros y empieza a producir ciertos desechos como consecuencia de comer los alimentos que más le gustan a esa población de microbiota. ¿Qué sucede? Que entonces, al estar por encima de las demás, pueden aparecer síntomas, signos o ciertos problemas a la hora de hacer las digestiones, con la consecuencia que esto tiene a nivel de inflamación, gases, SIBO y todos estos términos que escuchamos tanto por ahí. Vale. Entonces, ¿cómo puedo yo tener diversidad en mi microbiota y, por lo tanto, un intestino saludable? Con unos hábitos saludables. Y es como la coletilla de siempre, ¿no? Pero ojo, variedad nutricional. Quiero decir, un buen consumo de todos los grupos de alimentos. Porque os pongo un ejemplo. Las personas vegetarianas tienen una diversidad microbiana totalmente diferente a una persona omnívora, totalmente diferente. ¿Vale? Pueden tener cosas en común porque ambos comerán legumbres, pero no en la cantidad en la que lo come una persona vegetariana. Por ejemplo, otra persona que hace una alimentación tipo cetogénica, ¿no? Con mucha proteína, mucha grasa y apenas hidratos, tendrá una microbiota totalmente diferente a estas dos. ¿Mejor o peor? Depende de los hábitos generales que lleve, pero sí que es cierto que cuanta más variedad de alimentos se consuma, que suele ser la alimentación omnívora, mayor diversidad y equilibrio microbiano tiene, ¿vale? Ojo, esto lo dice la ciencia y yo lo he visto en consulta. Al principio estaba muy bien leerlo en el artículo, pero luego vas viendo pacientes que llevan una alimentación vegetariana, aunque sea desde hace muchísimo tiempo, y tienen constantemente pues, gases o problemas de SIBO o de disbiosis, que se ve sobre todo en las heces, ¿no? Restos de comida, etc. Por otro lado, en los que llevan una alimentación muy alta en carne, muy alta en grasas, ves todo lo contrario, mucha tendencia al estreñimiento. ¿Por qué? Porque hay una diversidad microbiana totalmente diferente.
No sé si esto se entiende, pero es importante. Entonces, conforme más variedad de alimentos yo consuma a la hora de pescado, legumbres, frutas, verduras, etcétera, mayor diversidad tendré. Y diréis, vale, pero si a mí hay un grupo que no me gusta, pues por ejemplo el pescado, bueno, pues intentaremos potenciar esos nutrientes que nos da el pescado con otros alimentos, ¿no? Como pueden ser pues, los frutos secos o las semillas o lo que sea, ¿no? Las personas que no les gusta la legumbre, bueno, pues entonces, vale, no te vamos a obligar a comer legumbres, faltaría más, pero intentemos potenciar más vegetales, más tubérculos, ¿no? No me cambies la legumbre siempre por carne o por huevo, para que así sigamos manteniendo esa diversidad, ¿no? Y eso es lo que hablamos mucho en consulta cuando la mayoría, porque es que sois la mayoría, siempre seguimos los mismos patrones, ¿no? Se me olvidan siempre las legumbres, se me olvida el pescado azul porque huele mal, etc. Bueno. Entonces, para tener una buena salud digestiva y hepática es muy importante incluir alimentos con fibra y cuidar así nuestra microbiota. Por eso os decía lo de la legumbre, ¿vale? Legumbres, tubérculos, frutas, verduras y hortalizas, semillas, etc. Y apoyar a la detoxificación hepática. La palabra detoxificación, que parece así como muy científica, en realidad lo que es como esa carrera que hacen las sustancias para que nuestro hígado las señalice para desechar o las modifique para que vuelvan al torrente sanguíneo otra vez. Esto sucede constantemente con las hormonas, con todas las sustancias de nuestro cuerpo, pero claro, en este caso nos beneficia el que a nivel hepático el hígado esté funcionando muy bien para que esos estrógenos o bien vuelvan al torrente sanguíneo o bien si ya no son necesarios o ya no tienen función, pues se desechen. Y no tengamos ahí esos picos, esos sofocos por subidas y bajadas de estrógenos. ¿Cómo podemos detoxificar nuestro hígado? Bueno, pues ya hemos dicho todo el tema de los frutos rojos, el brócoli, etcétera, pero aquí también nos podemos en modo hierbas y entramos con el tema de las infusiones, el hinojo, ¿no? Todas las... ¡Ay, que se me va a apagar esto! Todas las hierbas y infusiones tan conocidas por todas, pero ojo, no todas tenemos hábito de consumir este tipo de infusiones y la verdad es que va muy bien. ¿Vas a hablarme, Mari Carmen? No, vale. No, que lo había perdido. Vale, más cosas para la detoxificación hepática, también la hoja verde, ¿no? La rúcula, las cosas así amargas, también nos ayudan mucho con la detoxificación. Ojo, porque muy ligado a todo esto, para que nuestro hígado funcione bien, necesitamos tener muy bien la absorción de nutrientes. Por eso siempre pongo intestino con hígado juntos. ¿Qué quiero decir? Un déficit de B12 o de ácido fólico o de magnesio, etcétera, va a dificultar que nuestro hígado haga su función y haga una buena fase de detoxificación. Pasamos a masa ósea y muscular. Aquí viene ya la pesada, ¿no? Comer suficiente proteína. Yo no tengo claro si todas aquí tendréis claro. Las que llevan tiempo sí, porque hicimos en su momento algún vídeo de proteínas, ¿eh? ¿Dónde están las proteínas? Porque yo creo que hay cosas que damos por hecho que no todo el mundo tiene claro. Y seguimos muchas veces asociando proteína a filete de ternera y de los grandes, ¿no? Y no. Entonces, tenemos que pegarle una vuelta a esto y si consideráis necesario que hablemos de proteínas en algún momento, pues me lo hacéis saber y lo trabajamos. Muy bien, ahí está, Mónica. Muy bien. Y importante, yo en consulta, cuando hablamos de la secta proteica, como digo yo, siempre hago mucho hincapié en que hacer ejercicio de fuerza, que ahora os daré la brasa con eso, y no consumir proteína es como contratar a los mejores obreros de la ciudad para que te hagan una reforma
y que se presenten sin materiales. No tiene sentido. Imaginad que se presentan allí a almorzar, pero ni traen cemento, ni capazos, ni ladrillos, ni nada. No tiene sentido. Entonces, eso no quiere decir que entonces no hagamos ejercicio, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es las dos cosas. Importantísimo también vigilar los niveles de vitamina D. Y aquí viene otra vez la pesada, pero tened muy en cuenta que si no nos piden la vitamina D en las analíticas, por favor, solicitar que os la pidan. Es muy importante. Me da igual la edad, eso es indiferente. La edad que tengamos, nosotras, nuestros hijos, quien sea. La vitamina D no única y exclusivamente sirve para aumentar la absorción de calcio. La vitamina D es fundamental para el sistema inmune, para la dichosa inflamación de la que hemos hablado, para un montón de rutas metabólicas, tiene estudios con el cáncer, tiene estudios en endometriosis, en dolor de regla. Quiero decir que es que parece mentira que algo tan barato y tan fácil esté en deficiencia y no tengamos control de ello. Y muchas diréis, es que ahora se ha puesto tan de moda y todo el mundo tiene la vitamina D baja. No, hemos tenido la vitamina D baja desde hace mucho tiempo porque ya hemos dejado de trabajar en el campo. Lo que pasa es que a raíz del COVID nos dimos cuenta, bueno, yo no, la ciencia se dio cuenta de cómo estaba el percal, porque la vitamina D modula el sistema inmune y fue crucial para esos pacientes crónicos que estaban ingresados en UCI. Y a raíz de ahí hemos visto su importancia para modular nuestro sistema inmune y ya lo pedimos siempre en la analítica, o al menos deberíamos. Entonces, por favor, os aseguro que unos buenos niveles de vitamina D nos pueden ayudar mucho a la hora de coger gripes, volver a pasar COVID, que ojalá que no, estoy tocando madera, y todos esos virus u oportunistas que nos dificultan, sobre todo el tema de los inviernos. Siempre la vitamina D con K2 y magnesio. Aquí no me voy a meter porque tenéis vídeos. Y si no, nos tiramos aquí, ¿verdad, Mari Carmen? Hasta mañana a las 8. Bueno, luego tenemos movimiento y fuerza. Aquí viene la pesada a recordaros que no me vale con salir a caminar e ir escopeteada como si me fueran a atracar. No. ¿Por qué? Porque la remodelación ósea se produce en el impacto. Evidentemente, aquellas que tenéis problemas de menisco, rodillas, caderas, ¿no? Ya por descalcificación o por artrosis, esto no lo podéis hacer, porque no os haría daño, evidentemente. Pero sí que tenéis que tener en cuenta la importancia de que al caminar hagamos como los soldados, hagamos un poco de hincapié, no vayáis levitando, que hay gente que cuando los ves pasar andando parece que vayan levitando, ¿sabéis a qué me refiero? ¿No? Que no tocan ni el suelo. Y además las zapatillas esas amortiguadoras, que parece que vayan en los zancos estos, ¿no? Entonces necesitamos un poco de impacto para que nuestro sistema detecte esa necesidad de que haya una remodelación ósea. Esto para las que vayáis a andar. Aún así, cuando veamos que necesitamos más, porque claro, caminando, sí, muy bien, las piernas, genial, pero ¿qué pasa con el cuello? ¿Qué pasa con los hombros, los brazos? ¿Qué pasa con la espalda? ¿Qué pasa con la cadera? ¿No? ¿Qué pasa con todos esos huesos y con todos esos músculos que están ahí para protegernos de cualquier problema, ¿no? Incluso, ya es que no tenemos que caernos para necesitar protección muscular. Simplemente con que estés delante del ordenador todos los días, 8 horas, pues la espalda ¿no? O toda la zona de hombros, de cabeza, migrañas por malas posturas, cuando desarrollas o tienes un poquito de masa muscular que te sostenga, es otro cantar, ¿eh? Entonces, para esto es tan importante el ejercicio de fuerza. Ojo, con ejercicio de fuerza decimos de irte al gimnasio a coger pesa y escuchar cómo los hombres gritan, no. Es muy desagradable cuando vas a estar allí.
No, no hablamos de ese ejercicio. Hablamos de clases de ejercicio funcional, que ahora hay un montón, hay grupos también pues donde van un montón de mujeres, incluso mujeres pues de vuestra edad o un poquito de todo, ¿no? Entonces, que son más cómodas, que además es interesante que haya siempre un monitor que nos corrija postura, siempre tendemos a nuestra postura cómoda y eso nos puede ser muy lesivo, pero esto siempre va a ser algo primordial, insisto, para la salud ósea y la protección muscular, el desarrollar una fuerza muscular o si ya no queremos, porque muchas pensáis que por hacer esto os vais a poner como Hulk, pues ya nos gustaría que fuera tan fácil ganar masa muscular, ya os digo yo que por ahí no es. Pero sí el hecho de sentirnos un poquito mejor, ¿no? Incluso nos mejora la postura, ¿no? Porque los músculos están en su sitio. Mirar, el otro día en consulta, una paciente que además tuvo cáncer de mama y ya está totalmente bien, me comentó, y es que eso se me quedó ahí, yo creo que es una de las cosas, de las anécdotas que voy a recordar siempre, me comentó que uno de los beneficios que ella había notado, os vais a reír, después de empezar y llevar tiempo haciendo ejercicio de fuerza, era que a la hora de batir huevos aguantaba mucho más rato. Claro, yo en ese momento me quedé como diciendo, ¿eh? Pero claro, ella, además, pensando en toda la operación de pecho, ¿no? Claro, ahí venía un poco la cosa, ella me incidía en, sí, es que yo antes batía huevos para hacer las tortillas en casa, para todos, y me cansaba enseguida, tenía que cambiar de mano, porque al final o le pedía ayuda a mi marido, porque me costaba un montón, y me notaba como el colgajillo este, ¿no? Que todas nos vemos ahí, y desde que hago entrenamiento, es que no veas tú cómo bato los huevos. Y yo decía, ¿ves qué fuerte? Es que hay cosas, hay pequeñas cosas, pues habrá quien al agacharse a atarse los cordones, ¿no? Al desabrocharse el sujetador, ¿no? Y hacer ese tipo de movimientos que a veces son tan... pues todas esas cosas mejoran, ¿no? Y también es importante que pongamos el foco ahí. Pero, por favor, comer proteínas. Bueno, y el último pilar, que no menos importante, tenemos el tema del autocuidado y la salud mental. Cierto es que quien no duerme bien difícilmente va a poder estar bien en rangos generales, ¿no? A nivel de humor, de actividad, de todo en general. Y es aquí donde muchas veces pues sí que tenemos que incidir, ¿no? Y poner el foco, y a veces en consulta pues hablamos del magnesio para ver si reparamos mejor, etcétera. Pero, bueno, pues hacemos un poco lo que podemos. Sí que es cierto que debemos de indagar si tenemos problemas del sueño en hacer una buena higiene del sueño, porque hay estrategias. Quiero decir que al final esto puede mejorar, no quiere decir que se vaya a quitar, porque, bueno, pues al final son consecuencias, ¿no? Pues de la vida, de vivir y de nuestras experiencias, pero sí que podemos hacer mejoras, ¿no? Ahora hay muchos estudios con respecto a la luz infrarroja, que nos ayuda a mejorar el descanso y que además a nivel de regeneración mitocondrial también es muy positiva. También tenemos los aceites esenciales como la lavanda en humidificadores, tener muy en cuenta el tema de la temperatura, de la habitación, ¿no? Darnos duchas de agua caliente antes de irnos a dormir, ojo en invierno, ¿vale? Entonces, hay muchas estrategias para ir incidiendo, ir entrando en sueño bien. Una de las cosas que yo destacaría también es el tema de los ritmos circadianos, ¿no? Porque sí que es cierto que hay muchas personas que su cerebro acaba no teniendo claro, y esto tiene mucha lógica, cuándo es de día y cuándo es de noche, por la exposición constante a luz azul, a pantallas, a LEDs, etcétera, y porque cuando salen a la luz natural, que es luz roja, la solar, se ponen gafas de sol. Entonces, no sé si habréis visto que ahora ya hay incluso gafas de sol rojas.
que hay mucha gente que las lleva, y es por esta razón, para no alterar los ritmos circadianos. Con esto no quiero decir que os compréis gafas de sol rojas, lo que os quiero decir es que no vayáis todo el día con las gafas de sol puestas, porque al final no deja de ser algo que no es natural, ¿no? Pero para que vayáis entendiendo por qué, porque hay incluso un mogollón de influencers que salen en los directos con las gafas rojas y yo a veces digo, pues, ¿qué haces? Está dentro de su habitación. Pero es por este motivo, para ir informando al cerebro de que estamos en una puesta de sol y en un rato nos vamos a dormir. Fijaros, ahora, por ejemplo, todas estamos, bueno, entiendo que sí, delante de una luz azul. Cuando ya acaba la puesta de sol y tendríamos que haber entrado en luz roja para que se vaya bajando todas las hormonas de la actividad y entráramos ya en fase de melatonina, ¿no? Que se vayan secretando todas las hormonas del sueño. Practicar técnicas para reducir el estrés. Yo creo que más que practicar, esto llega a ser un estilo de vida, ¿no? Cuando entramos en tema de hacer yoga o hacer meditación o determinadas estrategias para ir bajando el cortisol, porque al final esa es un poco la finalidad, y bueno, igual habría que incidir un poco más, no solo por ese motivo, pero hacer introspección, ¿no? El dedicarte ese momento para ti, pero siempre con un modo de vida, porque claro, si yo voy a yoga, pero luego voy todo el día corriendo, duermo mal, estoy muy estresada, pues no sé mucho de qué me sirve ir a yoga. Quiero decir que tenemos que tomarlo también como voy a coger este pilar como una prioridad y no solo voy a ir a yoga, sino que voy a poner límites aquí, límites allí, límites allá, ¿vale? Para que esto tenga sentido, porque si no, no lo tiene. Y por supuesto, por supuestísimo, pedir ayuda si lo necesitamos. ¿Tiene esto por qué ser ayuda terapéutica o psicológica y demás? Pues bueno, pues cada una en el momento en el que se encuentre, pero tengamos muy presente que este cambio de etapa en la vida de la mujer hace tambalear los cimientos, ¿no? Por eso estos 4 pilares. Me toca reconocerme, hay cambio en mi cuerpo, en mi corporabilidad, ¿no? Yo no tenía la estructura que tengo ahora, yo no era así. Entonces, todo esto supone un cambio que requiere su aceptación y sobre todo su entendimiento, ¿no? Que es lo que yo, por ejemplo, trabajo mucho en consulta, entender por qué ha cambiado todo esto. Y una vez que ya lo entiendo, pues ya puedo empezar a aceptarlo, ¿no? Pero aceptar algo que ni siquiera entiendo ni sé por qué, ¿no? Ahí te lleva a la ira y esa negación, ¿no? Ese pequeño duelo con mi nuevo yo. Me he puesto intensa, pero... Bueno, y no quería terminar, porque ya al final, ¿veis? Como me enrollo como una persiana, no quería terminar sin hablaros de suplementos para que, ojo, tengáis cuidado con lo que hacéis por ahí sin supervisión profesional. ¿Nutrientes clave en todo este proceso? Pues sí, la vitamina D es muy importante, el calcio es importante y la paratormona también es muy importante y se debería de solicitar siempre en las analíticas. El calcio siempre lo piden, pero pedir calcio sin las otras dos, pues yo qué sé, como tener un pariente muy lejano, incomunicado del mundo. Entonces, tener presente que libremente podemos comentarle a nuestro médico de cabecera que nos incluya la vitamina D. La PTH igual nos puede costar un poquillo más. Es la hormona que se encarga de sacar el calcio del hueso, por eso es importante pedirla también. ¿Dónde debería estar la vitamina D? Pues debería de estar en un rango superior a 40. Si lo tenemos en torno a 40-60, mejor. Sé que los parámetros del laboratorio son menores, tengo constancia de eso, pero que el laboratorio te diga que a partir de 30 es bien, pensad en qué época del año estoy, porque yo, por ejemplo, esta mañana he visto una analítica de septiembre en 19 y otra en 40. Entonces, pensemos que estamos en septiembre. Entonces, si esa persona en septiembre está en 19, pues ¿cómo no estará en enero?
Entonces, esto es lo que tenemos en cuenta cuando se pauta una suplementación. ¿Qué déficit tiene esta persona en la analítica? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Y en qué época del año estamos? Junto con, insisto, el tema del K2 y el magnesio, que también hay que tener en cuenta a la persona para ver pues, si se suplementa o no y cómo se hace. Fuentes vegetales de calcio, tenemos sésamo, almendra, brócoli, las coles en general, el tofu, ¿no? Tengamos muy en cuenta que suplementar el calcio puede no ser una buena idea si no tenemos vitamina D y K2, porque tomamos mucho calcio y ese calcio no va a ir a ningún sitio, nada más que a la sangre, y no va a ir al hueso. Entonces no tiene mucho sentido que hagamos esto. Sé que lo mandan, pero hay que pegar una vuelta a esto. Porque sí que es verdad que el calcio está en muchos alimentos y la vitamina D y la K2 y el magnesio pues son bastante más deficitarios. El magnesio y el zinc sí que es cierto que están en estos alimentos, pero siento comunicaros que los campos de cultivo cada vez tienen menos nutrientes y entonces recogemos consecuencias. La almendra, por ejemplo, tiene un montón de magnesio, pero en las tablas de composición de alimentos, porque luego en la realidad cada vez tiene menos pues, consecuencias, ¿no? Al final, pues es lo que hay. Omega 3, pescado azul, semillas de chía, lino y nueces, que bueno, yo creo que esto lo sabemos. Lo único aquí a puntualizar es que las semillas es importante que las tomemos molidas, porque si no, conforme entran, salen, sin ser explícitos. Y luego tenemos el omega 3, que os había dicho, de un suplemento muy importante para el tema de mucosas. Y la verdad es que el omega 7 espino amarillo es fundamental para que las mucosas estén lubricadas, todas las mucosas. Entonces, este es bastante interesante. Sobre todo, ojo, cuando hay una alimentación buena y hay estreñimiento o heces muy secas, nos está hablando de que la mucosa está seca. Colon también tiene mucosa y también se puede secar. Entonces, bueno, entonces aquí ya vemos la posibilidad de suplementar este omega 7, este espino amarillo, que generalmente pues, suele ir con otras cosas, ¿no? Pues con vitamina A o con otras combinaciones. ¿Cuál es el mejor suplemento? El ejercicio de fuerza, por favor. ¿De qué sirve tener un baúl si no nos movemos? Es un gasto de dinero. O sea, probablemente lo que nos gastamos en suplementos al mes es mayor que lo que nos cuesta ir a una cuota de ejercicio funcional o lo que sea. Muy probablemente. Entonces, no nos va a servir de nada meter un mogollón de suplementos si no hacemos el suficiente ejercicio de fuerza para corregir toda esta inflamación. Y existen suplementos específicos o combinaciones, todas conocéis, que hay cientos, miles de suplementos para esta etapa de la mujer, para la menopausia, ¿no? Muchísimos. De hecho, muchas veces en consulta, cuando me preguntáis, ¿y cuál es el mejor? A mí se me queda un poco cara de póker, ¿no? Porque esto de qué depende? Pues depende de la mujer, depende de los suplementos que haya probado, depende de los síntomas que tenga, depende de... En realidad, la ciencia nos dice que suplemento perfecto para esta etapa, para combatir los síntomas, etcétera, no hay. Lo que pasa es que sabemos que, por ejemplo, las isoflavonas de soja imitan a los estrógenos y esto nos puede sostener ese vaivén, ese sube y baja estrogénico. El trébol rojo también, la salvia también, la cimicifuga es muy interesante también, o los extractos de azafrán, pero eso no quiere decir que no lo vaya a mitigar. Dependerá esto de lo pronunciados que yo tenga estos síntomas. Me pueden mejorar, en vez de tener, pues yo qué sé, 5 o 6 sofocos, pues tengo menos.
depende. Es que hay mujeres que tienen muchísimos sofocos al día. Entonces, claro, ver una mejoría notoria, pues es un poco más complicado. Hay otras que enseguida sí que lo notan, ¿no? Pues depende. Pero sí que os digo una cosa, y después de libros, cursos, el tema de la suplementación yo creo que es muy importante, sobre todo lo que hemos hablado de omega 7, vitamina D, tal, por prevención y ya no simplemente para esta etapa, en cualquier etapa de la vida. Y si hay muchos síntomas pronunciados, si la calidad de vida de esta mujer está siendo mermada, porque yo las veo en consulta, tengo casos de todos los tipos. Si esto llega a ser muy incómodo y os tenéis que replantear hormonas, fármacos, planteároslos. O sea, no pasa nada. Que tenemos muchos bulos acerca de que estos fármacos pueden producir problemas con el cáncer de mama, etcétera. Bulos o no, quiero decir, porque habrán en casos en los que sí que pueda ser esto un problema, ¿no? Pero hablar con el profesional al que acudís de confianza y si no os da confianza para expresarle vuestros miedos, inquietudes, incógnitas con respecto a este tema, cambia de profesional, porque sí los hay con los que se puede hablar de esto. Entonces, yo creo que lo primero es nuestra calidad de vida, el estar bien, el sentirnos bien y el disfrutar de esta etapa como una etapa totalmente diferente, pero también puede ser muy placentera. Entonces, a veces está un poco en la información que nos llega, que ya de entrada decimos que no, porque esto produce tal, y no abrimos a que hoy en día es que están haciendo combinaciones hormonales muy variadas, en muy bajas dosis. Quiere decir que esto no os lo digo con ningún sesgo, sino hay que mirar los casos en concreto. Hay casos en los que sí es necesario y ya está. Con un buen estudio se hace. Para las que quieran saber un poco más de esto, sobre todo en este sentido de la visión ginecológica, que a veces a mí, por ejemplo, me sirve mucho tener esta visión de ginecólogas actualizadas, os pondré un libro por el grupo, no sé si conocéis a la ginecóloga Miriam Halavit, alguna de vosotras sí que las conocerán. Ella sacó hace poco un libro que se llama Hablemos de menopausia, es que tiene Hablemos de menstruación, Hablemos de adolescencia, Hablemos de menopausia. Y la verdad es que aquí el tratar el tema, cuando ella trata el tema de las hormonas y todo este tipo de cosas desde su visión como ginecóloga, insisto, bastante actualizada, pues me parece como muy interesante ver, sobre todo como positivo, ¿no? El ver que hay ginecólogos que se mojan en este sentido, que le dan la importancia que se le debe de dar y que tienen en cuenta eso, la vitamina D y todos los nutrientes importantes. Ya he acabado. Bueno. Muy guapa. Bueno, ¿qué preguntas? ¿Me hacéis examen? ¿Alguien se conecta y me pregunta? Mari Carmen, ¿tú me dices algo? Yo tengo una pregunta, pero eso es cosa mía, que ya sabes que a mí lo de la fuerza, como me va mal siempre, me he apuntado mirándote, al yo Tristras. decía, me tiene que estar odiando profundamente, pero... Me he apuntado a eso de la boticaria García del Tristras, que son como 15 minutos, 20 al día. ¿Eso sirve? Pues mejor eso que nada, ¿no? ¿Tú qué Sí, opinas? uno da una piedra. Claro, por supuesto que te va a servir. Que puedas ver una evolución o que puedas ver, pues bueno, igual cuesta un poquito más porque es poco tiempo, pero siempre va a ser mejor un poquito que nada, pero como si me dices que has empezado solamente a hacer estiramientos, me parecería también muy bien. A nivel de movilidad, yo, por ejemplo, lo que peor llevo es la movilidad.
¿sabes? Siempre muy acartonada, ¿sabes? Es lo que más me cuesta dedicarle tiempo a la movilidad y yo misma es como, tienes que hacer más movilidad, tienes que abrir, tienes que estirar, tienes que tal. Claro, si Ay, hago pues, las 2 días de yoga que me dijiste, no es suficiente. claro, Pero, porque el yoga es maravilloso a nivel de estiramientos, de movilidad. Hay ejercicios que matan, ¿eh? Ostras, hay sí, veces que dices, pero ¿cómo me puede doler aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Verdad? Sí, genial, pero no hay desarrollo de masa muscular. ¿Por qué? ya, Porque no hay incremento de peso. Claro, si aunque sea una pesita de 1 kilo, de medio kilo, si es que enseguida los músculos te van a agradecer pues primero, pues como yo, que vivo siendo una agujeta constante, pero porque al final intentas siempre un poquito más, ¿no? Un poquito más. Entonces vas ahí al límite, siempre teniendo mucho cuidado de que no sea algo lesivo, porque claro, una vez que te lesionas ya, mal. ahí ya. ¿Qué más me decís? ¿Alguien quiere Pues, comentar algo? perdona, yo conocí gracias a ti a la chica esta que tiene el grupo de Siéntete Joven Sí, y lo hago todos los días en casa y la verdad es que me encanta porque trabajas todo el guay. cuerpo, Bueno, ¿eh? sí, yo no recuerdo, Mari Carmen, si yo te hablé de esta chica, no me acuerdo de cómo se María, llama. María, es verdad, sí, yo la descubrí en el confinamiento, pues como todo el mundo, ¿no? sí. Y ella tiene un montón de clases, Es de que una tiene horita calendario o de media. mensual, tiene para Sí. principiantes y hace calendario mensual y vas Mm, trabajando cada día una parte y la verdad es que está genial, total, ¿eh? Yo me he total. preparado mi propio gimnasio en casa, tengo pesas de todos los pesos y hago Sí, gimnasio todos los ¿no? días con ella, me encanta. Los botijos, esos, ¿no? Los botijos. Sí, sí. Súper. Ten en cuenta que el problema, yo a eso solo le veo bueno, dos inconvenientes. Uno, la pereza, No, yo soy constante, la pero verdad. muy bien, Todos los pero en días, o sea, ese, es que me encanta, sí, además es que me encanta. súper guay. Y el segundo es la postura, posturas correctas, ¿no? Sí, El no sí. poder verte en un espejo o que alguien te corrija, ahí hay que tener cuidado. Si podéis tener un espejo y veros, eso sería importante, Yo tengo porque espejos, es que lo muy tengo bien, todo. muy bien. Sí, Es que si no, no os hacéis una idea de la de veces que el culo está para adentro, para afuera, sí, ¿sabes? Y sí, es sí, sí. como, ¿qué haces? ¿Sabes? Y Pasa otra cosa, mucho, lo que ¿eh? has dicho de la proteína, ¿a qué te Mm. refieres? ¿A la proteína solo con la comida o a suplementarse con proteína? Primero, con comida, Sí. siempre. En Mm, todas las comidas, siempre proteína, sin mm. duda. No, yo eso sí, pero vamos, Suplementarse aparte. la proteína, eso ya es un complemento a. Vale, Si vale. yo con la ingesta no consigo llegar al consumo de proteínas que necesito, pues entonces sí que me puedo valorar meter algún extra. Vale, vale. Pero primero con comida. Lo que no debemos hacer bajo ningún concepto es sustituir, por ejemplo, una comida con un batido de proteína. O sea, no, Vale, vale. para Mm, ahí. gracias. Proteína pueden ser 2 huevos cocidos, que a veces no hace falta complicarse mucho la vida, o una lata de atún. Sí, sí, perfecto. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿No? Hala, pues. Nos vamos a cenar. A ver, espera que tengo que abro el chat, que no lo había visto, perdón. Eladia dice, ¿nadar es ejercicio de fuerza, Ana? Pues yo considero que sí, sobre todo, a ver, yo no soy entrenadora, ¿eh? Pero sobre todo por el tema de arriba, ¿no? Es que las nadadoras además, y sí, sí, se hace un montón de fuerza. Y con las piernas también se hace un montón de fuerza. Yo creo que nadar es uno de los mejores ejercicios que hay, sobre todo cuando hay lesiones, ¿no? Y dolor en cadera y en piernas, me parece un ejercicio maravilloso. El problema viene cuando son pocos días, ¿no? Si es solo un día a la semana, pues mínimo que sean 2, sí o sí, para que pueda haber un progreso, porque si no es poco. Tengamos en cuenta que los que tenemos trabajos sedentarios, si solo nos movemos cuando vamos a nadar, o yo, por ejemplo, cuando voy al gimnasio, pues si sacamos la cuenta, nos movemos muy pocas horas a la semana. Tengo que acostar a los niños, pobre.
que no tengo, estoy más desinflamada. Es raro. No tiene por qué ser raro. Que desde que no la tengas estás más desinflamada, para nada, para nada. Habría que conocer un poco tu historia, Eva, pero no tiene por qué ser raro. Que todo el mundo tenga un denominador común no quiere decir que eso sea lo normal, quiere decir cada uno tiene su propia historia. Qué guay, Eladia, pues me alegro, disfrútalo, porque tiene que ser muy guay. El disfrutar de la natación. Yo la natación es algo que me cuesta más, ¿ves? Sobre todo por el secarme el pelo. Pero tiene que, sí, me parece así como, uff, qué pereza. Pero todas, la cuestión es encontrar esa actividad que disfrutes, que te lo pases bien, que te apetezca. Lo que pasa es que es difícil, pero es que hay muchas. Es que hay tantas opciones, tantísimas. Y también depende de la fase del momento en el que estés, que a lo mejor te apetece exponerte más o exponerte menos, más recogidita en casa. Es que todo es lícito, lo que te apetezca, pero hacerlo es lo importante. Pues chicas, estoy muy feliz, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí, espero que os haya resultado interesante. Entiendo que igual no hemos tocado temas que considerabais que podríamos haber tocado, podéis ponerlo por el grupo o preguntar o lo que consideréis y ya valoramos. Acordaros de que cada mes vamos a hacer un directo y estamos a 16 de octubre. Yo tengo pensado lanzar un curso que más que curso, yo creo que va a ser, yo qué sé, fascículos, como me dijo una compañera, como sigas así vas a tener que hacer fascículos, pues puede ser sobre menopausia, pero como me lío yo sola conmigo misma, pues no lo acabo. Y ahí estoy como Pepito Grillo. Entonces, pues bueno, cada uno tiene sus defectos y el mío es que nunca estoy satisfecha, siempre meto más cosas. Entonces, pues de momento no lo he podido subir ni grabar porque no lo he acabado. ¿Vale? Entonces, cuando lo acabe, lo pondré y por supuesto el grupo tendrá pues su descuento, su todo para que vosotras lo disfrutéis y la que lo quiera hacer y dedicarle codos y ahí entrar ya en profundidad en intestino, en hepático, en lo que haga falta, pues ahí lo tendrá todo más ampliado. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Creo que no se me olvida nada. Pues que os mando un beso, que recordar eso, que el mes que viene habrá otro, todavía no sé de qué, me lo pensaré, os pondré opciones en el grupo y ya vosotras decidir, ¿vale? Pues si queréis también repetir el de disruptores endocrinos, que muchas os quedasteis ahí en ascuas. Sí, esto lo sé, que os quedasteis ahí, que encima ya está montado y todo, o sea que súper bien. Pues gracias, que cenar ya, que si no se hace muy tarde y sí, ya es tarde. Un besazo, chicas. Adiós, adiós. Estoy genial. Qué guay. Tan bonitas. Vale, dejamos esto.